Hechos capítulo 8. Mire lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En quién? ¿La muerte de quién? De Esteban, ¿verdad? Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución. ¿Qué hubo? Gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos. Perdón, ¿cuántos fueron esparcidos? Todos. Usted me gusta más que Alexi porque está más atento. No, Alexi, bendiciones. Y también a su hija que hoy día está de cumpleaños, Danielita. Todos fueron esparcidos. ¿Cuántos fueron esparcidos, Andreita? Todos fueron esparcidos. ¿Por dónde? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia. ¿Qué hacía Saulo? Asolaba la iglesia, ¿verdad? Y entrando casa por casa. Entonces el hombre era bueno, el hombre era tremendo. Casa por casa arrastraba a hombres y mujeres. Miren lo que hacía, los arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es lo que hacía, eso es lo que sucedía. Hasta ahí, vuélvame la cámara si puede, por favor. Hasta ahí estamos claro lo que sucedía. Murió Esteban, la iglesia fue esparcida, ¿verdad? Y Saulo asolaba, arrastraba a la gente. Tremendo lo que sucedía. El versículo 4, a pesar de todo lo que pasaba, mire qué hermoso esto. Pero, estos peros son muy hermosos, son llenos del Señor. Este pero marca lo que es la iglesia. Pero los que fueron esparcidos iban reclamando por todas partes. No dice eso, ¿verdad? Iban cuestionando a Dios. Tampoco dice eso. Mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Uy, santo. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente qué decía Felipe. Y oyendo y viendo, oyendo y viendo, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué había, perdón? Gran gozo. Pero había un hombre llamado Simón. Aquí hay otro pero. ¿Se fija que hay otro pero? Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Mire cómo los tenía confundido. Y dice, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron, aquí hay otro pero más, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. O sea, Samaria, hermanos, la visita, el avivamiento. Este es el avivamiento en Samaria. Ese es el título, hija. El avivamiento en Samaria. Dice, enviaron a Pedro y Juan, los cuales habiendo venido,
oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón, aquí viene otra vez Simoncito, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón y dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué tremenda palabra. Estas son las palabras que uno dice, es como que se terminó y uno quiere ya irse a la casa. Dice: ya, listo. Seguramente usted que está en la casa debe estar acostadito, lo percibo en el Señor. Pero recibe esta palabra del Señor. Mire, por favor, la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo que hemos intentado a través de esta serie es poder traer luz de lo que la iglesia es, de lo que la iglesia tiene, de lo que la iglesia puede y debe hacer. Y cada vez que hablamos de esta palabra es tratar de traer entendimiento en lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que no está en una crisis en sí, sino que es una gloriosa. El Señor dijo: yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto tiene sentido de pertenencia, y ni las puertas, ni la pandemia, ni la crisis, ni la violencia, nada podrá prevalecer contra ella, porque Él edifica en la medida de lo que necesita. Me explico. Uno edifica, cuando acá en Chile hacemos edificaciones muy sólidas, ¿verdad? Y cumplen la norma exigida de acuerdo al lugar donde se vive. O sea, yo puedo, por ejemplo, acá hacen torres de 10 pisos, porque esa es la exigencia, la altura. También la densidad, las condiciones, la profundidad, el material que se debe usar, la resistencia, todas las cosas están hechas según la medida de lo que el país necesita. No podríamos hacer construcciones que no resistan un temblor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí tiembla. No podríamos hacer construcciones que, por supuesto, tengan una altura que no sea la adecuada para este lugar. Entonces, todo lo que se construye humanamente se construye para resistir aquello que ha de enfrentar. Por eso también cuando el Señor dice: yo edificaré mi iglesia, Él sabe cómo edificar en relación a lo que la iglesia tendrá que enfrentar. Y esta iglesia edificada tiene, usted y yo tenemos la resistencia, la solidez necesaria para resistir lo que vivimos. Por eso cuando alguien dice, por ejemplo: esto es muy difícil, puede poder resistir, esto es muy grande para mí, esto es muy complejo, esto yo no sé cómo lo voy a soportar, lo que está diciendo es que el Señor se equivocó en el diseño, porque yo no tengo la capacidad de resistir lo que estoy viviendo, y es completamente equivocado. Usted nunca puede decir: yo no puedo resistir lo que estoy viviendo, porque usted diría: el arquitecto se equivocó conmigo. Y le quiero decir que el Señor nunca se ha equivocado con lo que ha construido, y todo lo que está enfrentando usted lo puede resistir por causa del diseño y por causa de la edificación de Cristo sobre nuestra vida. Diga amén, diga gloria a Dios. Ahora ponga atención. La iglesia de Cristo, por favor, anote un par de cosas importantes aquí. Tiene que ser una iglesia consciente, despierta, activa, vigente, consecuente, determinada, influyente, trascendente, dispuesta, entendida, relevante, obediente, llena de Cristo y también enfocada. Todas estas cosas y estos conceptos son muy amplios, desde estar muy enfocado, ¿cierto? Desde ser relevante,
de ser trascendente, de estar vigente. Todas estas palabras que acabo de usar son palabras que el Espíritu Santo ponía en mi corazón y que por supuesto me gustaría explicar cada una de ellas. Por supuesto que tengo, y el Señor me dé vida para predicar cada uno de esos mensajes, porque la iglesia debe ser trascendente. La iglesia tiene que estar vigente. La iglesia tiene que estar enfocada. Debe saber lo que fue enviada a hacer. Y muchas veces nos entretenemos haciendo lo que no fuimos llamados a hacer y esperamos respaldo de Dios en aquello que el Señor nunca nos llamó a hacer. Entonces debe estar enfocada. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la orden del Señor hacia la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia es y debe hacer? ¿Cuáles son los linderos del llamado? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su enfoque? ¿Cuál es su trascendencia, su vigencia y todo lo demás? Entonces, por supuesto que en todo esto, esta iglesia de la cual nosotros vamos a hablar y lo que el Señor comenzó a hacer en Samaria es muy hermoso. Y quiero comenzar a tocar un par de cosas importantes acerca de este pasaje. Número 1, mírenme por favor, la obra del Espíritu Santo en la ciudad de Samaria. Póngame atención, una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, lo cual ellos todavía no lo eran. Pero sí la obra del Espíritu estaba ya operando, porque nadie puede arrepentirse genuinamente sin que la obra del Espíritu Santo sea manifiesto en él. Y la Biblia dice que la gente se arrepentía, se bautizaba y todo lo que hacían y creían en él, en el Señor, a causa de la obra del Espíritu Santo. Pero esa obra del Espíritu Santo no evita algunos procesos que son necesarios. Y la Biblia dice que la iglesia estaba viviendo un mover del Señor hermoso en Jerusalén, pero hubo un detonador que se llama la muerte de Esteban. Ese detonador hizo que la iglesia completa fuera esparcida. Ahora ponga atención, porque hay muchas de las cosas que nosotros a veces vivimos o que el Señor espera que nosotros vivamos, o órdenes que el Señor nos ha dado, que no vamos a cumplir a menos que seamos empujados a hacerlo. Me explico con eso. Hay personas que no van a hacer lo que Dios dice a menos que no sean empujados a hacerlo. De hecho, usted está acá, quizás no porque quería, está acá porque fue empujado. José, por ejemplo, yo pienso que José nunca hubiera llegado a Egipto si no los hermanos lo empujan y lo venden. No llega porque era tan papitis, ¿cierto? No era mamitis, él era papitis, estaba tan aferrado a su padre que él nunca hubiese querido dejar a su padre por el gran amor que tenía. Sin embargo, hay algunas cosas que se cierran, se secan o no se empujan para salir de un lugar, no porque sea malo, sino para cumplir el propósito de Dios. Y muchos de los que están aquí conectados, seguramente los que están acá junto a nosotros, venezolanos, ecuatorianos, hermanos peruanos, de República Checa, nos escribían hermanos el otro día, de España, de cualquier lugar, están algunos en nuestro país. ¿Por qué? No porque querían estar, no porque salieron de vacaciones, sino porque algo los empujó. Pero ese algo a veces nosotros lo atribuimos a algo malo y no es necesariamente. A veces Dios genera las condiciones para moverme de donde estoy y llevarme donde Él me quiere tener, porque de otra forma tal vez no saldríamos. Entonces hay algunas cosas que se cierran. La Biblia dice que Elías, el arroyo se secó y él se tuvo que mover. Porque hay cosas que se cierran para que yo me mueva. Reciba esto, por favor. Hay cosas que se cierran para que yo me termine moviendo. O sea, yo me moví. Mire, si no se seca el arroyo, si no deja de venir el cuervo, Elías todavía lo tenemos en un lugar recibiendo agua, pero había un lugar llamado la casa de la viuda donde el Señor quería tener a Elías, no solamente para guardar a su profeta, sino para bendecir un hogar. Y la Biblia lo dice, el Señor lo dijo, había muchas viudas en Israel, pero el Señor envió al profeta Elías a la casa de una viuda en Sarepta. O sea, había un plan de Dios para esa mujer, para su hijo y para toda esa región. Entonces a veces hay cosas que se cierran solamente para que nos movamos, porque si no se cierran no nos movemos. Entonces ahora usted puede entender y decir, ahora entiendo por qué esto se cerró. ¿Por qué se cerró ese trabajo? ¿Por qué se cerró ese local? ¿Por qué se cerró esa oportunidad? Se cerró porque hay que moverse. Diga amén, diga gloria a Dios, diga aleluya, diga así es, Señor. Entonces no esté reclamando por lo que se cierra.
sino que sea entendido en aquellas cosas que se cierran, porque detrás de aquello que se cierra, el apóstol Pablo dice: una cosa hago. Mire cuántas cosas hace el apóstol. Dice: una cosa hago, ciertamente soltando, dice, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, una cosa hago, tengo que soltar lo que está atrás y tengo que extenderme hacia lo que está delante. Eso es lo que hago. A veces nosotros estamos tan amarrados a lo de atrás, estamos tan amarrados, y no digo físicamente, sino que somos como Egipto, amarrados al lugar de donde el Señor me sacó. A las personas que fueron importantes no las vamos a menospreciar, pero que quedaron atrás, y no nos podemos extender hacia adelante. Y mientras tengamos las manos ocupadas en lo de atrás, la mente ocupada en lo de atrás, todo lo que es el corazón anclado en lo de atrás, no podremos mirar hacia adelante, no podremos caminar hacia adelante, no nos vamos a enfocar, porque muchas veces ocupamos todo nuestro recuerdo, nuestras emociones, nuestro amor, ocupamos mirando hacia lo de atrás y no nos extendemos. El apóstol Pablo dice: ciertamente una cosa hago, y eso es extenderme hacia adelante. Note por favor esto: esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de Felipe, la gente, míreme por favor, esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de Felipe hacía que la gente no solamente escuchara una predicación, sino que también viera milagros. No es solamente que la gente escuchaba, sino que la gente veía. No solo la gente oía, sino que la gente ve. No es solamente, y lo hemos hecho. Esta primera etapa que demanda que prediquemos, pero luego de predicar tiene que haber una manifestación de un respaldo de Dios en lo que hacemos. No solamente la gente debe oír, no solamente usted debe oír, sino también debe ser testigo, debe ver. No solamente debe oír, el oír está bien porque es la primera parte de lo que se requiere para que luego haya una manifestación. Pero no solamente podemos hablarle a la gente, a las personas acerca de nuestro Señor, sino que la gente pueda ver a nuestro Señor a través incluso de lo que nosotros somos y hacemos. Muchas personas de pronto pueden oír eternamente algo que nunca pueden ver. Hay personas que eternizan lo que oye. Usted siempre está hablando, pero aunque habla, nunca termina la gente de completar el proceso acerca de lo que oye y acerca de lo que ve. No se completa porque justamente muchas personas solamente nos quedamos en el decir, pero no en el hacer. Estamos siempre diciendo cosas que nunca terminamos de hacer. Entonces, una de las cosas importantes es cómo la gente debe oír el mensaje y cómo nosotros podemos manifestar su poder. Pero ese poder no se manifiesta hasta que primero pueda oírse. Así como el centurión, la Biblia dice que él oyó hablar de Jesús y luego vio al Señor actuando en la vida de su siervo. Pero todo comienza con una palabra. Y dijo Dios, y luego que Dios sí dijo, las cosas se movieron. Porque las cosas que se mueven surgen después de las cosas que se hablan. Por eso el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que lo primero va la palabra. La palabra santifica, la palabra ordena, la palabra es luz, la palabra va primero. Cuando la palabra comienza a avanzar, luego es precedida por toda la obra manifiesta de esa misma palabra. Pero lo primero es la palabra. Y por eso uno tiene que predicar la palabra. Y cuando uno no solamente habla de lo que Dios hizo, sino que uno habla en fe de lo que Dios hace, para que luego lo que Dios hace sea una manifestación de lo que nosotros hemos dicho que Él puede hacer. O sea, primero digo: Dios puede librarme del horno de fuego. Y esa palabra de fe es precedida por el milagro de guardar a esos hombres dentro del horno. Pero no se puede, mi hermano, querer ver para luego testificar sin primero hablar para luego ver. Lo que quiero decir es que usted tendrá que tener un lenguaje bíblico y lleno de fe. No espere ver algo para solo testificar si primero no lo habló para hacer una evidencia.
O sea, yo me paro en la verdad de la palabra del Señor y yo creo lo que Dios ha dicho que Él ha de hacer. Y en medio de eso que yo creo de lo que el Señor ha dicho que ha de hacer, confío en su palabra, confío en lo que Él va a hacer. Puedo creer que mis hijos servirán a Dios, puedo creer que mi familia será alcanzada por Cristo. Y no solamente lo creo, sino que lo hablo. Y luego que lo hablo, hay cosas que preceden la fe que tengo. Por eso el Señor no le cambia el nombre a Abraham después que nace Isaac. No le cambia, ahora te llamarás padre de multitudes porque tuviste a Isaac. No, antes de ver a Isaac, el Señor le dice: ahora vas a cambiar tu nombre, cosa que seas un padre de multitud. Y le digas a la gente, porque tendrás que decir, vas a tener que ir al registro civil a cambiarte el nombre. La gente te va a decir Abraham y tú le vas a decir: no, ese no era mi nombre, pero ahora me llamo Abraham. Ahora yo soy padre de multitudes, aunque todavía no tengo el hijo, aunque todavía no tengo la promesa, pero tengo la palabra. Y si tengo la palabra, también tengo la promesa. Y si comienzo a hablar lo que el Señor me dijo que hablara, tarde que temprano veré lo que Él dijo que yo iba a ver. O sea, cuando yo logro soltar la palabra, entonces luego precede la evidencia. No sé si lo pueden recibir, no sé si usted lo puede recibir ahí en la casa. Suelte la palabra, diga la palabra. Dijo: mi criado será sano. Di la palabra. El hecho de hablar mensajes, soltar palabras, no cualquiera, no cualquier cosa, sino lo que el Señor ha establecido en su palabra, de que mi familia servirá al Señor, de que yo cumpliré el propósito de Dios, que envejeceré en buena vejez sirviendo a Dios, que yo pasaré los años y seguiré siempre teniendo una palabra que no es solamente hablar acerca de lo que quiero, sino de lo que creo en relación a lo que la palabra establece. Entonces, así también lo que hizo Felipe fue comenzar a hablar de Cristo, y todo lo demás, la obra de Cristo también empieza a ser manifestada. Entonces lo que la gente ve era una consecuencia, lo que vio Samaria era una consecuencia de lo que Felipe estaba predicando. Entonces, si yo predico a Cristo, la gente terminará viendo a Cristo. Si yo hablo de mí, la gente terminará viéndome a mí. Pero yo hablo de Cristo y la obra de Cristo entonces se manifiesta. Ahora vamos a lo segundo. El segundo punto que quiero tratar, ¿de cuántos son? Son 6 nomás. Deme tiempo. Son 6. El segundo punto es el caso de Simón. Simón, hermanos. Más encima se llama Simón. El caso de Simón. Era un hombre que la Biblia dice muy distinto al Simón que tenemos acá, que es un hombre de Dios. Pero el caso de Simón era un hombre que engañaba al pueblo, que él decía que era grande y engañaba al pueblo con sus mentiras y su magia. El tema es que tenía la capacidad no de hacer magia, pero sí de engañar. Una capacidad que la tenía muy dominada. Y el tema es que eso seguirá siendo siempre un arma del diablo. El engaño. Desde Génesis, toda la historia de la humanidad ha vivido bajo el poder del engaño del mismo infierno. El problema del engaño es que yo no me doy cuenta que estoy siendo engañado, por eso sigo ahí. Si alguien supiera, de hecho, cuando usted se da cuenta que está siendo engañado, no sé, en cualquier área, usted va a comprar un auto y de pronto algo le llama la atención que no está bien, algo no le cuadra, usted sale de ese negocio. Usted comienza a darse cuenta que algo está mal y usted se mueve, porque no puede seguir siendo conscientemente engañado, sino que somos inconscientemente engañados. Toda esa gente que de pronto ha estado en negocios piramidales, que ha estado en ciertas cosas que de pronto han estado engañados, y justamente el diablo comienza a trabajar de esa forma, porque uno de los poderes del infierno es el engaño, la mentira, la ignorancia, y allí se mueve el infierno, en esas dimensiones. Entonces el problema es que la gente no se da cuenta que está siendo engañada hasta que la obra del Espíritu Santo, y ahí está el discernimiento, la capacidad de darnos cuenta de que hay algo que no está bien y que no cuadra. No es como metinca, no es metinca, no es un metinca, como que me huele mal. No, es saber. Porque justamente la obra del Espíritu Santo te deja ver
con claridad lo que hay atrás. David, yo siempre recuerdo este pasaje. David, mire, cuando se habla acerca de Goliat, se dice el tamaño el peso de su casco, el peso del escudo, el tamaño de la lanza, todo, la cota que llevaba y todo, y se habla de eso. Pero en ninguna parte se habla de la espada. No se habla de la espada. Pero David se para y dice: usted viene a mí, usted viene con escudo, dice con lanza, con jabalina, y dice con espada. Esa espada no está mencionada, pero la puedo discernir. Usted la trae. Y con la misma arma que estaba siendo oculta, David lo terminó matando. Porque hay una cosa de discernimiento, la capacidad de ver lo que no es evidente, pero está ahí. Ahora, este hombre estaba engañando, este hombre estaba engañando, y la Biblia dice que tenía confundido a todo el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Se nos dice que hay no era la edad que los niños pueden, porque uno dice, bueno, un niño uno lo puede engañar, pero ya un hombre adulto se requiere mucho más. Pero estaban engañados de los niños a los adultos. Ignorancia, tinieblas. Mire, por favor, y la Biblia dice que este engaño, porque uno puede incluso engañar a la gente durante un tiempo, pero luego ya la gente de alguna forma, pero la Biblia dice que durante mucho tiempo la tuvo engañada, el tiempo, y eso genera un mayor daño. Mire, por favor. Pero hasta que el Señor, a través del detonador Esteban, esparció a la iglesia, y llega Felipe a Samaria. Y cuando llega Felipe a Samaria, ese pueblo no solamente fue libre de espíritu del diablo, no solamente fue sano de enfermedades, sino también libre de engaño. Uy, eso es una obra hermosa del Espíritu de Dios, tremendo. Mire, por favor, el tema es que esto es hermoso, porque ese sinvergüenza llamado Simón, la Biblia dice que también se convirtió. Tal era el poder de Dios que Simón también, el mago Simón, el hombre, el engañador, se convierte. Tremendo, ¿verdad? Se convirtió. No es que Felipe lo desenmascaró, es que él se convirtió al Señor y se bautizó. Y la Biblia dice que él estaba atónito por las señales que hacía Felipe. La Biblia dice que no dejaba a Felipe. Era un escudero. Por eso hay que tener ojo con los escuderos. Era un hombre que estaba al lado de Felipe, y dice que estaba sorprendido, pasmado por lo que veía. ¿Por qué? Porque él siempre hizo cosas falsas. Iba a decir trucha, pero eso no suena bien. Falsas. Operaba en engaño. Y no solamente eso, pero sucede algo. Mírenme, por favor, póngame atención. De pronto, en medio de todo este avivamiento, entonces los apóstoles mandan a dos de sus tremendos hombres. Tremendo, hermanos. Es que este es un mover de Dios tan grande, porque dijeron: la palabra de Dios ha llegado a Samaria, enviemos a dos apóstoles. Y enviaron a Pedro y Juan. Uy, hermanos, la unción tan grande de Samaria. Ah, qué hermoso, el avivamiento de Samaria, el mover de Dios en Samaria, el poder Samaria recibir y abrazar a los que habían salido de Jerusalén, a los que predicaban la palabra, a Felipe, lleno de la unción del Señor, a Pedro y Juan. Un mismo lugar estaba siendo tocado por el poder de Dios. Oh, qué hermoso, lleno del Espíritu Santo. Los brujos se convertían, los hechiceros soltaban sus magias, la gente se bautizaba, y de pronto llega Pedro y Juan. ¿Y sabe lo que hacían? Dice la Biblia que ponían las manos
sobre las personas y las personas recibían al Espíritu Santo, eran llenos. Felipe hizo una primera parte, que fue abrir el campo de la palabra, sanar enfermos, liberar, bautizar. Pero ahora llegó Pedro y Juan con la unción del Espíritu Santo para completar una obra en la vida de ellos, y ponían las manos y la gente era llena del Espíritu Santo. Ese lugar, hermanos, se inundó bajo la gracia, el poder de Dios. Pero eso provocó algo en el corazón de Simón, porque estamos hablando del caso de Simón. Simón, mírenme por favor, póngame atención. Simón había visto primero lo que Felipe hacía bajo la unción. Simón se había bautizado. Simón era cercano a Felipe, pero el corazón de Simón no había sido transformado. Ay, pastor, eso se vuelve un poquito complejo. Claro que sí. Porque una persona podría bautizarse y nunca haber conocido al Señor. Una persona podría ponerse una túnica, una persona podría recibir un cuadrito y nunca haber conocido al Señor. Es más, podríamos estar cerca de hombres hermosos de Dios y tener un corazón torcido. Sí. Podríamos haber dejado algunas cosas que hacíamos. Él dejó de engañar, dejó la magia, pero su corazón todavía estaba corrompido. Y esto es muy importante, iglesia, porque una persona de pronto podría asistir a una congregación, cantar alabanzas, ofrendar, diezmar, servir en algún lugar con el corazón equivocado. Y lo peor, antes él engañaba a otros, pero tal vez él mismo estaba engañado, creyendo que lo que hacía estaba bien. Simón se había bautizado, había entregado su vida al Señor, no estaba jugando Simón, pero había un proceso que completar. Y cuando él vio lo que los apóstoles podían hacer, él quiso lo que los apóstoles tenían. Él quiso, también dijo: ¿cuánto vale esa unción? Dígame cuánto vale. Y dice que entonces dijo: ¿cuánto vale? Porque yo quiero también poner mis manos. Porque miren, la obra del Espíritu Santo es tanto más grande que las sanidades. Es tanto más grande la obra del Espíritu Santo, que también la sanidad es algo que también nace de la obra del Espíritu Santo. La liberación también lo es. Pero lo que le llamó la atención a Simón no fue la sanidad que hizo Felipe, no fue la liberación que hizo Felipe, que yo creo que al ver un cojo, un paralítico andar, uno dice: uy, yo también quiero eso. Pero lo que le llamó, lo que despertó maldad en su corazón, fue el querer usar sus manos para hacer lo mismo que los apóstoles hacían y querer pagar por eso. Y nace todo lo malo que estaba en su corazón. Note por favor, quería la unción del Señor con las motivaciones equivocadas. No está mal querer la unción del Señor para servir, para honrar a Dios y para bendecir a la iglesia. No está mal. Lo malo es la motivación de por qué lo quiero. ¿Por qué quiero servir? ¿Por qué quiero predicar? ¿O por qué no quiero? ¿Cuál es la motivación o la desmotivación que tengo? ¿Cuál es la razón de por qué quiero que mis manos sean puestas sobre alguien? ¿Por qué quiero lo que otros tienen? ¿Por qué deseo lo que otros hacen? ¿Cuál es la motivación? Y cuando nosotros no leemos bien las motivaciones que tenemos, fallamos y fracasamos y a veces prostituimos el santo evangelio del Señor. Claro que es hermoso, podemos honrar al Señor por lo que hace Él, por lo que hace Él, por lo que hace. Podemos honrar y agradecer. Y a veces incluso decimos: uy, a mí me gustaría predicar como predica Él, me gustaría hacer lo que hace Él, me gustaría cantar como canta. Eso no es que esté mal, pero ¿cuál es la motivación? Porque puedo pretender querer hacer cosas buenas con las motivaciones equivocadas.
Y a veces no es solamente que tenga admiración, sino envidia. Deseo lo que él tiene. ¿Pero por qué? No es que esté mal que alguien quiera la unción. El problema es por qué la quiere. Entienda esto. Él dice: yo quiero hacer lo que ustedes hacen. Pero quería hacer lo que ellos hacen sin tener lo que ellos tenían y sin ser lo que ellos son. No se puede pagar con dinero lo que fue ganado por sangre. No se puede pagar con dinero lo que fue ganado con sangre. El don de Dios no se obtiene con dinero. Es imposible. Hay cosas que no puedo transferir por más que yo quiera. No es que yo quiera, por muy bueno que alguien sea, hay cosas que no puedo transferir. Hay cosas que son intransferibles. Hay gente que puede hacer lo que yo hago, pero yo no le puedo dar lo que yo tengo, porque son cosas intransferibles. Son cosas que el Señor me dio a mí para hacer obras que solamente el Señor espera que yo haga. No le puedo dar un valor humano a lo que el Padre nos ha dado. El problema es que él dejó de hacer lo que hacía, se bautizó. El problema era su corazón. Mire lo que, por favor, atención a esto. Yo sé que estamos medio atrasaditos, pero póngame atención. Le digo que a las 11 comienza Temuco y voy a predicar y voy a seguir, porque esto usted lo tiene que oír. Y si nos puede conectar un ratito más en la transmisión que viene, sería hermoso, porque voy en el segundo punto y lo que viene es hermosísimo. Pero ponga atención a esto. En lo que le dice Pedro, que Pedro es suave para decirlo. Dios bendiga a los Pedros, que de pronto dicen cosas fuertes, pero la dicen. No queda sonriéndole a Simón, sino que le hace una radiografía y le dice: Simón, Simón, perezca tu dinero contigo, porque te veo. Mire lo que dice él: te veo en prisiones de oscuridad, de maldad, en hiel de amargura. Te veo mal. Estás al lado de un hombre de Dios, pero no tienes el corazón de ese hombre. Tú puedes estar al lado de un hombre de Dios y nunca tener su corazón. Lo vemos en Giezi, al lado de Eliseo, que fue detrás del manto de Amán, que se sumergió. No era Amán, era Amán. Naamán. Gracias, hijo. Quería ver si estaba atento. Fue detrás del manto de Naamán, aunque estaba con Eliseo. Porque puedes vivir con alguien y nunca tener el corazón de él. Entonces, míreme por favor. Mire lo que sucede. Esto es muy fuerte, póngame atención. Cuando el apóstol le dice: yo te veo mal, te veo en prisiones de oscuridad, te veo torcido, aunque estás al lado de un hombre de Dios, aunque te bautizaste, dejaste la magia, tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso quieres tener lo que tenemos y quieres pagar por algo que no se compra con dinero, sino es gracia de Dios. No hacemos congresos para impartir algo que se da por gracia. No podemos hacer eventos diciendo: venga a recibir unción, que no se da por un evento ni por una predicación. Es una gracia del Señor impartida a la iglesia, que se da conforme la medida que Cristo quiere otorgarla. Yo no puedo decir: bueno, yo te doy todo lo que yo tengo. Eso no puedo hacerlo, porque ni siquiera es mío. No es mío. Y como no es mío, es una obra del Espíritu Santo que es otorgada a la iglesia para hacerlo. Como yo no me llamé, yo no me gradué de predicador, a mí me llamaron para predicar. Y como no fui yo el que me llamé, yo no puedo entonces transferir a otro lo que ni siquiera es mío, es del Señor.
No puedo hacer un congreso, el congreso para que todos reciban la unción. Eso yo no lo puedo hacer. Es una obra de uno puede guiar, inspirar, llevar a la gente a donde se encuentra, al cuarto secreto, a la búsqueda. Pero ¿cómo vamos a impartir lo que no es nuestro? Miren lo que sucede, miren lo que dice Pedro. Póngame atención, por favor. Pedro dice: yo te veo mal, Simón. Y mucho más fuerte que eso seguramente en su voz. Te veo mal, en prisiones de oscuridad. Arrepiéntete. Mire lo que dice, arrepiéntete. Mire por favor, y quiero que me ponga mucha atención a lo siguiente. Dice: arrepiéntete y perezca tu dinero contigo. Estás en prisiones, estás mal, Simón. Simón, mire lo que dice Pedro, le dice: y ruega al Señor. Ahora Simón se enfoca en lo siguiente. Simón se enfoca en lo malo de lo que le puede venir y no en lo mal que está en su corazón. Simón dice: rueguen para que no me venga esto que han dicho. ¿Qué hubiese sido lo correcto? Que Simón diga: tienen toda la razón, rueguen para que mi corazón sea cambiado. Rueguen para que mi corazón sea transformado, porque lo que he de vivir tal vez tiene que ver con el corazón equivocado que tengo. Simón se enfocó en lo que Pedro le dijo en relación al juicio por causa de no entender lo que estaba diciendo, y él, no queriendo vivir algo malo, le dice: rueguen para que yo no viva lo malo que ustedes dicen que voy a vivir. No se enfocó en lo malo que estaba en su corazón. El problema es que a veces nosotros estamos siempre mirando la consecuencia de lo que podremos vivir y no mirando la raíz ni la fuente que produce eso malo. Y cuando nosotros comenzamos a mirar, mis queridos hermanos, empezamos a mirar solamente la consecuencia del dolor que me puede causar lo que he de vivir, y no examino el corazón, que es donde nace todo lo malo, puedo evitar la consecuencia, pero volveré a equivocarme. Y hay muchas personas que están orando, por ejemplo, para evitar vivir un proceso, pero no están orando para transformar su corazón, para no volver a vivir por causa de los errores que cometen. Por ejemplo, hay personas que dicen: pastor, ore porque mi matrimonio está mal. Y la consecuencia de eso es que hay violencia, hay dolor, hay aflicción, están a punto de separarse. Están tan enfocados en la consecuencia, pero no están enfocados en la raíz. No es que alguien me diga: pastor, ore por mí para que el Señor me transforme, porque estoy mal, y a través de eso mi matrimonio se ha restaurado. Porque si oro para que se arreglen en una pelea y el corazón es el mismo, volverán a pelear. Pero si oramos para que el corazón y la persona sea transformada, entonces esto se podrá resolver y no volverán a pelear otra vez por las mismas cosas. El problema es que la iglesia muchas veces está tan enfocada en las consecuencias. Por eso cuando uno lee la historia del hijo pródigo, uno ve a ese muchacho tan tocado por el Señor. No le importaban las consecuencias. Él dijo: Señor, yo pequé. Y al Padre le dice: yo pequé contra el cielo y contra usted. Yo no soy digno, no soy merecedor ni siquiera de ser llamado hijo. No estoy hablando de las cosas, siquiera ser llamado hijo. Hágame como un jornalero, tráteme como un jornalero. No me importa la consecuencia de mi error, no me importa. Lo que yo sí sé es que me arrepiento del error y sé que no estoy esperando que me restituya. Hágame como un jornalero, porque de verdad
lo merezco. Cuando alguien de verdad es así, cuando su corazón es correcto delante de Dios, lo que está pensando no es en el dolor de la consecuencia, sino en el poder de la transformación. Es un David diciendo: ten piedad, Señor, de mí conforme a las multitudes de tu misericordia, lávame más y más de mi maldad. Oh, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu noble me sustente. No estoy enfocado en la consecuencia de lo que pueda vivir, el dolor de lo que yo mismo provoqué, sino lo que yo quiero es que el Señor cree en mí un corazón nuevo. Simón estaba enfocado en la palabra que se le soltó en relación a lo que podría vivir, y no estaba enfocado en el corazón que estaba mal. Y cuando nos enfocamos solamente en la consecuencia y no en la raíz, y Dios nos permita ver la raíz de aquellas cosas que están mal. Oh, pastor, ayúdame para salir de la deuda. Ora al Señor. Y claro, podemos orar, y de verdad que el Señor puede extender su brazo y sacarlo de esa deuda que está allí por miles de cosas, por lo que se compró, por lo que malgastó, por lo que prestó, por lo que lo estafaron, por mil cosas. Yo no sé lo que sucedió, pero está ahí. Y el tema es que Dios lo puede levantar. El tema no es si Dios lo levanta con su amor y misericordia. El tema es si no, al próximo año volverá a caer. Porque si el corazón no cambia, lo que vive hoy lo vivirá también mañana. Oh, pastor, ayúdame a orar, por favor, para que mi vida sea transformada, para entender los diseños de Dios, para ser un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Porque esto que estoy viviendo, la verdad es que lo merezco. Pero por favor, ayúdeme para que no vuelva a cometer los errores, porque ahora entiendo que cometí errores y necesito que mi corazón sea enfocado, sea cuadrado, sea ordenado, que mi vida sea enfocada. Y si uno comienza a orar por las motivaciones correctas, si Simón dice: la verdad es que yo estoy mal, me doy cuenta que mi corazón es perverso, rueguen a Dios por mi corazón. No rueguen solo para que no viva lo que debo vivir, rueguen para que mi corazón sea transformado. Y esa es la oración que la iglesia tiene que hacer: rogarle a Dios, pedirle al Señor que algo en nosotros, que llevo tanto tiempo en la iglesia, llevo tanto tiempo congregándome, sirvo al Señor, pero hay cosas que en nuestro corazón no son rectas. Sencillamente nuestro corazón a veces no es recto y se manifiesta por las cosas que digo, que hago, que vivo, que no está bien. No puedo enfocarme en la consecuencia, debo enfocarme en el corazón, que mi corazón esté alineado a lo que Dios quiere. Y si es así, la mano del Señor, el poder de Dios se ha de manifestar, la gracia del Señor se ha de manifestar de una forma gloriosa. Pero si seguimos enfocándonos siempre en la consecuencia, por supuesto que trataremos de evitar las consecuencias, pero lo más importante no es la consecuencia, lo más importante es la transformación del corazón. Diga amén, diga gloria a Dios. Cierre sus ojos un momento, nos ha llegado el tiempo. Les digo, unos minutos más, conéctese a CFC Temuco. Estaré siguiendo esta palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón anoche, y mientras la predico sé que alguien la necesita. Hablaré del avivamiento de Samaria, la obra del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu de Dios. Vamos ahí donde está, dígale: Señor, hay tantas cosas que en mi corazón están mal. No solamente quiero resolver un problema a causa de los errores que he cometido, no, quiero que mi corazón sea recto delante de usted. Vamos ahí donde está, dígale: Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Me he equivocado tanto, he fallado tanto en esto. Vamos, dígale, dígale, Señor. Padre, gracias, su palabra es predicada. Mientras su palabra es predicada,
A veces cometemos constantemente los mismos errores una y otra vez. Y su palabra, Señor, el poder de su palabra es transformador. Déjenos ver, Señor, con claridad lo que está mal. Señor, tal vez estamos también en prisiones de oscuridad. Hay amargura en nuestro corazón. Señor, tal vez hay algo que está mal. Mi corazón deseando lo que no debo. Las motivaciones incorrectas. Pero su palabra, mientras es predicada, sé, mi Señor, que la luz de su palabra empieza a tocar el corazón, empieza a manifestar, empieza a llenar, yo sé que hay algo de esto, Señor, está tocando el corazón de alguien. Alguien está siendo tocado por el poder de su palabra. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos. Aleluya. Aleluya.